necesitando mucho, ¿verdad? La revelación de la palabra de Cristo Jesús. Y vamos a leer, hermanos, ahí en Hechos, capítulo 17, versículo 24. Hechos, capítulo 17, versículo 24. Gloria al Señor Jesús. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Gloria al Señor Jesús. Dice así Hechos capítulo 17 versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pueden tomar su lugar, hermanos, y al final vamos a estar orando. Bendito sea el Señor Jesús. Estando Pablo, hermanos, en Atenas, dice la palabra del Señor, versículo 16 del capítulo 17 de Hechos, dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús, gloria a Dios, y de la resurrección. Es decir, que en ese entonces la idolatría, hermanos, desde hace mucho tiempo se ha venido la gente, hermanos, adorando a los ídolos. Y Pablo traía un mensaje. El mensaje que traía Pablo es anunciar el evangelio de Jesús y de la resurrección. Porque dicen que la gente no conocían a Dios, predicando el evangelio de Jesús. Pero habían ciertos hombres, ciertos filósofos en aquel lugar que discutían con Pablo porque le oían que predicaba el evangelio de Jesús. Porque nosotros sabemos claramente que para los judíos solamente hay un Dios. Dice la palabra del Señor en la primera carta de los Corintios, capítulo 8, versículo 6, donde Pablo está hablando y dice que para nosotros, es decir, para ellos los judíos, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Es decir, que para los judíos hay un solo Dios, y ese Dios es el Padre. Pero
Pero para ellos era prohibido hablar de otro Dios. Pero como Pablo pudo comprender que el evangelio de Jesús no era otra cosa, sino que el mismo Dios, ese Dios que es invisible, ese Dios que no se puede ver, ese Dios que habló por muchas veces a los padres de los judíos, es decir, a los profetas, Dios que hablaba con Abraham, Dios que hablaba con Adán, que habló con otros hombres, ese mismo Dios había prometido en su palabra que estaría un día presente. Lo dice el Señor en Isaías capítulo 52, versículo 6. Dice el Señor que en aquel día mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque he aquí que yo mismo que hablo estaré presente. Ese Dios invisible, ese Dios que hablaba, prometió que iba a estar presente. Pero era muy difícil entender porque dice la palabra del Señor en San Juan que Dios es espíritu. Es decir, que Dios es espíritu, por lo cual un espíritu no se puede ver porque es invisible. Pero como Dios había prometido manifestarse o presentarse a su pueblo, dice que buscó la forma, porque desde anteriormente Dios había planeado, había pensado un día estar presente. Y habían profecías que estaban anunciando la venida del Señor, que no es nada más ni nada menos que el mismo Dios invisible haciéndose visible en una persona. Jamás, hermanos, habían visto a Dios. La Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. Es decir, que cuando la palabra del Señor dice que a Dios nadie le vio jamás, se está refiriendo a su esencia espiritual, a su esencia como Dios que es. Dios es invisible. Pero dice la palabra de Dios aquí en Hechos capítulo 17 que Pablo, estando en el areópago, dijo en el versículo 22: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. En otras palabras, Pablo estaba predicando el evangelio de Jesús. Él estaba anunciando a Jesucristo. Y dice: yo vi una inscripción que ustedes tienen y que dice al Dios no conocido, porque no lo conocían.
Como hoy, en estos tiempos, mucha gente no conoce a Dios. Mucha gente, hermano, aunque estén en un lugar donde se adora a Dios, todavía no le han conocido. Porque mucha gente no ha conocido que ese Dios invisible, que se hizo claramente visible, ese Dios que Pablo anunciaba, que Pablo dice que para ellos solamente hay un Dios, que ese Dios es el Padre. Y él anunciaba a ese Dios que se había hecho visible. Dice Pablo: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Ese Dios que anunciaba Pablo, ese Dios que habían prometido estar presente, ese Dios que hablaba, se hizo presente en una persona. Y esa persona es Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el versículo 27, dice Pablo explicándole a la gente, dice: para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es decir que, hermano, el Señor un día, dice el Señor ahí en Mateo capítulo 18, versículo 20, el Señor hablando con ellos les dice: en el versículo 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Muchas veces cuando leemos en la Escritura y leemos del Padre, puede haber una confusión, porque podemos decir que el Padre es otro y Jesucristo es otro. Pero Pablo claramente está diciendo en el capítulo 17 de Hechos que él está anunciando al Dios que la gente no conocía, pero que él sí conocía. Y era el único Dios verdadero que vino a dar a conocer su nombre, para que todos reciban el perdón de pecados por su nombre. Ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos esa expresión, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos imaginamos como que el Padre es un Dios de nuestro Señor Jesucristo. Pero la realidad, hermano, que ese mismo Dios se hace visible en Jesús.
Es decir que si nosotros decimos que Dios el Padre es Dios de nuestro Señor Jesucristo, entonces le quitaríamos lo que la palabra de Dios dice, que el Señor Jesús es Dios. Porque si Jesús es Dios y si el Padre es Dios, entonces tendríamos dos dioses. Pero la palabra del Señor dice que Jesucristo es Dios. No puede haber otro Dios, porque un Dios, es decir, el Todopoderoso, hermano, no necesita de pedirle a otro Dios, porque es Dios. Dice la palabra del Señor, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como que el Señor tuviera un Dios. Pero veamos lo que sigue diciendo el pasaje. Dice que ese Dios Padre, ese Dios invisible, dice en el versículo 4 que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Es decir, ese Dios y Padre dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Pero cómo? Por medio de Jesucristo. En otras palabras, no hay otra forma como nosotros podemos convertirnos en hijos de Dios. No hay otra manera de poder formar parte de ser llamados hijos de Dios, sino por Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que el Señor nos predestinó, ese Dios y Padre, ese Dios invisible, ese Dios que no se puede ver, nos predestinó. Es decir, pensó mucho tiempo antes en nosotros. Pensó en un pueblo y dice para ser adoptados hijos suyos. Pero había una forma, una manera de poder ser adoptados. Y dice que nos adoptó por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vean lo que dice la Escritura, que ese Dios y Padre dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y vean lo que dice el pasaje en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ese Dios y Padre dice que nos hizo para la alabanza de su gloria. Dice, en quien, dice, tenemos redención por su sangre. ¿Sabe, hermano, que
Un espíritu no tiene sangre, no tiene carne ni huesos. Dios no es hombre. Dios, hermano, si nosotros nos imaginamos a Dios antes de su encarnación, Dios no tiene, hermanos, un cuerpo como un cuerpo humano, porque es espíritu. Dios es espíritu, no tiene cuerpo de hombre. Pero para poder adoptarnos, dice que Él nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo. Es decir, en otras palabras, por medio de su encarnación, por medio de su manifestación, por medio de esa manifestación dio a conocer su nombre. Es decir, que el nombre de Jesús es el nombre que Dios dio bajo el cielo para que en ese nombre haya perdón de pecados. En otras palabras, dice la palabra del Señor en el versículo 9 del capítulo 1 de Efesios, que nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es decir, ese Dios invisible se propuso en sí mismo, nos dio a conocer el misterio de su voluntad y de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir que ese Dios, hermano, que Pablo anunciaba ahí en el libro de los Hechos, ese Dios no conocido, dice Pablo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ese Dios, hermano, que Pablo anunciaba, dice que ese Dios que tenían una inscripción que decía al Dios no conocido, Pablo se los hizo conocer y les dio a conocer el nombre de ese Dios. Porque de otra manera, amados hermanos, no podemos obtener la salvación por otro nombre. Solamente dio a conocer un nombre que es sobre todo nombre. Dice la palabra del Señor ahí en San Juan capítulo 1. Ese Dios no conocido para aquellas personas que adoraban a ese Dios pero no lo conocían. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1 de San Juan, versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Vean lo que está hablando la palabra del Señor. Ese Dios que anunciaba Pablo dice que estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Pero
el Señor, hermano, se quiere dar a conocer. Por eso Dios, hermano, levantó un pueblo llamado iglesia para que den a conocer las buenas nuevas de salvación. Porque ese Dios que había prometido estar presente, dice que un día estuvo, dice el versículo 11 del capítulo 1 de San Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En otras palabras, Dios, hermano, siempre ha estado en el mundo, porque Él, hermano, es Dios. Él hizo el mundo, pero no lo podían ver. Solamente escuchaban su voz, pero no podían ver una imagen, es decir, un cuerpo, porque el hombre necesitaba ver algo, ver a alguien. Pero un día dice que se hizo presente ese Dios. Dice la palabra del Señor que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, ese Dios que Pablo anunciaba en el libro de los Hechos, capítulo 17, ese Dios dice que vino un día al mundo manifestado en carne. Es decir, no es otro Dios. Jesucristo no es otro Dios aparte de Dios Padre. Jesucristo es el único Dios verdadero que nosotros conocemos. Dice la palabra del Señor que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice la palabra del Señor que en el versículo 18, Juan, hablando de Dios, dice: a Dios nadie le vio jamás. Es decir, en su esencia, como Dios Espíritu, nadie le puede ver. Pero Él buscó la manera, Él buscó la forma que lo pudieran ver. Y lo vieron como un hombre. Dice que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese Dios invisible se dio a conocer en Cristo. Yo no sé, amados hermanos, para nosotros esto es algo que nosotros lo tenemos, hermanos, como algo muy, muy grande que Dios nos ha revelado, porque no todos han recibido la revelación. Hay muchas creencias, amados hermanos, en este mundo, y muchos no han conocido a Dios. Aunque digan que les sirven, pero no lo han conocido. Porque quiero decirle algo, que cuando se les menciona ese nombre, muchos hermanos, si usted anuncia el nombre de Jesucristo, si usted dice que Jesucristo es Dios, a usted lo van a aborrecer, porque está diciendo que Jesucristo, ese Dios invisible, se hizo visible en Cristo. Pero esa revelación, hermanos, se obtiene por causa de doblar las rodillas y pedirle al Señor, porque en este mundo hay mucha confusión. Nosotros creemos que Jesucristo es el único Dios, que no hay otro Dios aparte de Él. Por eso lo anunciamos, hermano, y
Y no importa que nos aborrezcan por el nombre del Señor, porque Él es el único Dios verdadero. Dice allí la escritura, hermano, una escritura ahí en Tito. Bendito sea el Señor Jesús. Tito se me perdió la escritura aquí, hermano, la tenía. Gloria al Señor Jesús. Pero quiero leérselas para que veamos que ese Dios invisible es Jesucristo. Y no hay otro Dios. Por eso Pablo dijo, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre. Pablo nunca dijo, para nosotros también hay un solo Dios, el Hijo. Ese solo Dios, el Padre, se manifestó, hermano, en carne. Y se hizo visible, se mostró a los hombres, habló con ellos. Por eso, hermano, ignorar la escritura, hermano, es algo, hermano, algo peligroso. Porque dice la palabra del Señor ahí en Tito, dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de la carta a Tito, en el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, que Pablo no está mintiendo. Pablo en Hechos está anunciando que ese Dios no conocido para las personas que tenían esa inscripción, Pablo se los estaba dando a conocer. Ese Dios no conocido se había manifestado en un hombre. Y aquí Pablo está enseñando y dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si usted tiene duda, hermano, de que si Jesucristo es Dios o no es Dios, pero no pueden haber dos, solamente hay un Dios. Y Jesucristo, hermanos, es la imagen de ese único Dios. Pablo aclara, hermanos, con este pasaje, aclara que ese Dios, el Padre, que para ellos como judíos dice que solamente hay un solo Dios, el Padre. Pero dice aquí que está aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, es decir, de ese único Dios, el Padre, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese Dios invisible, hermano, ese Dios que hablaba, se hizo visible, se manifestó. Por eso dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación. Es decir, nuevamente se va a manifestar el Señor. Porque ya, hermanos, los que anduvieron con el Señor lo vieron. Dice que Juan el apóstol dice que se recostaba sobre su pecho. Y hermanos, los discípulos del Señor conocieron que ese Dios, ese único Dios que para ellos, hermanos, es el Padre, se había manifestado en carne. Porque aquí lo dice Pablo, que ese gran Dios, nuestro gran Dios, dice Pablo, nuestro gran Dios, el Padre, que para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Ese gran Dios, dice, se va a manifestar nuevamente. Y estamos esperando esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Aleluya. Es decir, hermano, que la palabra de Dios, el apóstol Pablo se encargaba de dar a conocer a ese Dios único. Pablo jamás enseñó, jamás he escuchado, hermano, he leído una escritura donde el apóstol Pablo diga Dios el Hijo. Jamás he leído una escritura donde Pablo diga que Dios el Hijo se manifestó en carne. Él solamente habla de un Dios que creó los cielos y la tierra, y que ese Dios dio a conocer un nombre que es sobre todo nombre. Vean otra escritura, ahí en primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ese único Dios, el Padre, Dios fue manifestado en carne. Manifestar, hermanos, es dejarse ver, es mostrarse. Porque como Dios, como Espíritu, hermanos, en su esencia, nadie le ha visto jamás. Y nadie, hermanos, mirará a Dios de esa manera, sino por la manifestación gloriosa. ¿Cómo miraremos a Dios en aquel día? El otro día les enseñaba, hermanos, que en Apocalipsis dice la palabra del Señor, el tabernáculo de Dios con los hombres. Les decía, hermanos, que ese tabernáculo, esa manifestación, esa es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese tabernáculo, hermanos, ese templo es Jesucristo. Solo quiero leerle dos escrituras y con esto terminamos. Vamos a leer esa escritura para poder, hermano, comprender que ese único Dios se hizo visible. Ahí en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 3, dice: y oí una gran voz del cielo que decía:
he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es decir, ese Dios invisible se hará visible nuevamente. Ese tabernáculo, hermano, ese tabernáculo de Dios que habla el libro de Apocalipsis, ese tabernáculo es Jesucristo mismo. Es lo que se ve de Dios. Es lo que se muestra de Dios. Dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Ese Dios, hermanos, invisible, que se está haciendo visible allí, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Vea que ese Dios, hermano, invisible está hablando allí, pero en Cristo. Aleluya. Y ese mismo Dios, hermano, dice el Señor, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo, dice el Señor Jesús, yo seré su Dios, y él será mi hijo. Por eso dice la palabra del Señor, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, a los que creen en el nombre de Jesús, en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí en Apocalipsis dice el Señor que al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios. Es decir, que Jesucristo es Dios. Dios el Padre. No hay otro Dios. Negar esto, hermanos, es negar la palabra de Dios. Y esto no se puede hacer porque entonces estaremos en problemas con Dios. Porque Él mismo dice, al que venciere, dice, heredará todas las cosas y yo seré su Dios. No me puede alguien negar, hermano, que quien está hablando aquí es Jesucristo, porque Él fue el que dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Ese Dios, hermano, que no se puede ver, se hizo visible en Cristo. Por eso, hermano, al leer la palabra del Señor, nosotros podemos comprender y no hallamos a otro Dios. No podemos decir, hermanos, que hay una alabanza, hermano, que se canta por allí. Y dice la alabanza que es aquella alabanza que dice, Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Y luego dice que por salvar al mundo, dice algo así, dice dice el canto, que desde el cielo al Salvador envió. Esa alabanza, hermano, está dando a entender que
que ese Dios invisible se quedó en el cielo y que envió a otro Dios, que envió a su Hijo, como diciendo que Jesucristo no es el verdadero Dios, sino que Él es un Dios aparte del verdadero Dios. Pero la Escritura dice que Jesucristo es el único Dios verdadero y que estamos esperando esa manifestación gloriosa de ese gran Dios y Salvador. Es decir, hermano, que muchas veces en lo que cantamos o en lo que pensamos podemos, hermano, causar confusión. Porque en la palabra de Dios, hermano, nos enseña que ese Dios invisible se hizo visible en Cristo. Dice la palabra del Señor que Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, es decir, Jesucristo, ese cuerpo humano, es la imagen de ese Dios que no se puede ver. Pero no está diciendo la Escritura que Jesucristo es un Dios aparte de Dios, sino que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. La última escritura que vamos a leer está allí en la carta de Juan. Antes de Apocalipsis o de Judas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice la carta de Juan, la primera carta, capítulo 5. Versículo 19 y 20 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios, es decir, se le llama Hijo de Dios porque fue engendrado en una mujer. Esto no se le llama a Él allá en el cielo. Eso ocurrió aquí en la tierra. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es decir que Hijo de Dios, hermanos, no se le llama allá en el cielo. Por eso, como le decía, que esa alabanza dice que desde el cielo al Salvador envió. No lo envió, Él mismo vino. Porque el Señor dijo, por esta causa, dice ahí en Isaías capítulo 52, versículo 6. He aquí yo mismo que hablo, estaré presente. Mi pueblo sabrá mi nombre. Aleluya. Es decir que esa alabanza está mal escrita. Esa es una alabanza muy antigua, pero está mal escrita. Porque dice que el Señor mandó desde el cielo al Salvador. Hablando como que si el Padre es otro Dios y el que vino fue otro Dios. Pero la Escritura dice que ese Hijo de Dios, este Jesucristo, es el verdadero Dios. Si Jesucristo es el verdadero Dios, entonces ¿dónde quedaría el Padre? Si el Padre es Dios, entonces dejaría de ser el verdadero Dios. Pero tenemos que comprender las Escrituras. Jesucristo es Dios, es el único Dios que hay.
Muchos están esperando, hermanos, en el día de la venida del Señor, ver a un anciano y a un joven, pero jamás lo podrán ver, porque solamente hay uno. Solamente está, hermanos, el Señor Jesucristo, que Él es lo visible de ese Dios invisible. Es decir, que jamás mirarán a otro ser, porque eso es lo visible de Dios. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Gloria al Señor Jesucristo. Pónganse de pie, hermanos, en esta noche. Yo sé que estas enseñanzas, hermano, son muy atacadas por el enemigo. Porque el enemigo no quiere, hermano, que la gente se entere que Jesucristo es el verdadero Dios. El enemigo, hermano, se encarga de quitar, hermano, estas enseñanzas, de estorbar las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero nosotros vamos a seguir enseñando, porque para eso nos ha puesto Dios, para hablar de su palabra. Jesucristo es, hermanos, el verdadero Dios, no hay otro Dios. Si a usted le han enseñado que hay otro Dios aparte de Jesucristo, le han enseñado mal. Si a usted le han enseñado que está, hermano, que existe el Padre, que existe el Hijo y que existe el Espíritu Santo, a usted le han enseñado mal. Porque la Biblia dice que solamente hay un Dios, y ese Dios es el Padre. Y ese Padre, hermanos, se manifestó en carne para poder darnos salvación. Dio a conocer ese nombre que es sobre todo nombre. Creer, hermano, en dioses es creer mal. Nosotros creemos solamente en un Dios. Y es por eso que venimos a este lugar a adorar su santo nombre. Y no nos imaginamos, hermanos, a otros dioses. Solamente creemos en uno. Y así, hermanos, hasta que el Señor venga. Eso es lo que Dios nos ha mostrado, nos ha revelado. Si usted oye por ahí, hermano, que le están diciendo que Jesús no es Dios, tenga cuidado. Porque la Biblia dice que Jesucristo es el único Dios verdadero. Y fuera de Él no hay quien salve. Aleluya. Esto es una gran revelación de parte de Dios, hermanos, lo que nosotros nos ha mostrado el Señor. Pero vamos a orar en esta noche. Vamos a orar, hermano, para que Dios nos siga ayudando y para no cambiar, hermano, la enseñanza del Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a orar en esta noche, vamos a orar por una petición, por María Sánchez, por esta petición, pide oración por Nora. Dice, para que el Señor le ayude a vencer las luchas y las pruebas, y para que Dios lo ayude y le provea para sus necesidades. Vamos a orar en esta noche, hermano. Hermana, pidámosle al Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Señor, en esta noche te damos gracias. Bendito Padre Celestial, gracias por permitirnos venir a este lugar y poder, Señor, alabar tu santo nombre y poder, Señor, escudriñar tu palabra. Sabemos que fuera de ti no hay otro Dios, solo tú eres el único Dios. Te pedimos, Señor, entendimiento para aquellos que escuchan tu palabra. Señor, para que la confusión, Señor, salga de sus mentes
y que puedan creer, Señor, así como tu palabra lo dice. Tú eres el único Dios verdadero y no hay otro. Oh Señor, en esta noche te pedimos, Padre amado, que bendigas, Señor, a cada uno de los hermanos que estuvieron aquí presentes, Señor, en este servicio. Padre de los cielos, ayuda a cada uno, ayuda a sus familias, Señor. También te pedimos por esta petición de Nora, Padre, por esta petición de María Sánchez, Señor, por Nora. Te pedimos, Señor, la ayudes para que ella pueda vencer esas luchas, esas pruebas, Dios mío. Y la ayudes, Señor, pruebas, Señor, provee, Señor Jesucristo, para su necesidad. Tú sabes, Señor, tú conoces, Dios mío, las necesidades que esta familia tiene, Dios mío. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Tu dulce nombre, Señor, nombre sobre todo nombre, que aún anunciamos, Señor, que seguimos predicando, Señor, tu santo nombre, para que el mundo conozca, Señor, que tú eres Dios. Oh bendito Cristo, te damos gracias. En esta hora, Señor, te pedimos que bendigas a los hermanos, así como los trajiste. Llévanos con paz y bendición a nuestros hogares. Señor de los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder estar aquí. Si nos permites la vida, estar aquí el día viernes. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús, hermanos. Así Dios los bendiga y sigamos adelante en el camino del Señor. No perdamos, hermanos, la confianza en el Señor. Siempre adelante y Dios está con nosotros. Dios los bendiga.